no sé si alcanzan a ver, pero yo sí, me dijeron: Manuel, ¿por qué no piensas en los retos del formador de docentes de cara a las tendencias en la política educativa? Yo tuve oportunidad, no soy filósofo, sino asistí a la clase de una escuela de filosofía, y como no faltaba mucho me gradué. Estudié luego sociología, y entonces realmente fue un reto para mí pensar en cuáles son los retos de quien va a formar docentes. Entonces, en realidad, hoy vengo totalmente expuesto, y es franco, a que tengamos un diálogo a partir de la herejía. O sea, me parece que el normalismo tiene futuro si se atreve a ser hereje, no si se complace en su pasado. Si se atreve a renovar su tradición, que es imprescindible en el país, pero con autocrítica, con mucho sentido de los tiempos que vivimos y de la gran responsabilidad que hay sobre ello, ¿no? Sí quisiera antes decirles que hoy en México es imposible hablar de educación sin antes recordar, y me parece que recordar es meter en el corazón a los que han sido acallados brutalmente en Ayotzinapa y Nochitlán, por decir solo dos lugares que tanto nos cargan. Tampoco creo que tampoco es posible hablar de educación sino también meter en el corazón y en lo que los sectarios llaman la zona del no olvido, que el silencio de la muerte es el límite radical del silencio que se ha impuesto a tantos y a tantos millones ante el sometimiento que el poder llama reforma. Hay algo muy trágico en lo que ha sucedido en varios lados y ahora que se ejemplifica en Oaxaca. La forma de silenciar a alguien más radical es quitarle la vida. Pero antes, la reforma se fundó en quitarle el habla al magisterio. Y parte desde la afrenta de haberlo considerado, o sea, incapaz de hablar. Estamos ante el límite de esta reforma y creo que por eso es correcto decir que esta reforma deforma porque anula las palabras de los que saben hablar. Yo pienso que esta reforma y sus promotores dialogan, valga la palabra decirlo, con el espejo de su ignorancia arrogante. Y creo yo que hoy no se puede hablar de educación en México sin reivindicar el valor de la rebeldía que revela la dignidad del derecho a la palabra. Y por eso creo que hablar en este encuentro y hablar, como mi profesor Alberto Arnau me ha enseñado, es vital. Bueno, la cuestión es, voy a hacer algunos planteamientos acerca de qué retos enfrenta el formador de docentes. Y para eso he organizado la presentación en que creo que tenemos, ojalá podamos discutir, delimitar, si se quiere, más que definir quién es un docente. Si de esa delimitación podemos tomar dos cosas, yo voy a proponer una que es la distinción en el conocimiento del contenido y el oficio pedagógico del contenido a enseñar. Si entendemos los vínculos y diferencias que hay entre el conocimiento y el oficio pedagógico
que con ese conocimiento se realiza, creo que sería una cuestión interesante. Y luego, utilizando una analogía con la posición ptolomeica y luego con la posición de Kepler y Copérnico, tratar de ver qué significa aprender. Porque me da la impresión que no hay manera de pensar los retos del formador de docentes sin, digamos, revisar qué significa aprender y cuál es el papel de quien forma al docente, ¿no? Entonces, aquí me quisiera recargar en una enseñanza de un colega, Antoni Garritz, profesor de química de algunos años en la UNAM, que siempre me insistía en lo que voy a decir, ¿no? Una profesora, un docente, no es, para poderlo definir bien, un conocedor de todo un campo del conocimiento. No es un, esta palabra está muy de moda, especialista, que sabe de la A a la Z lo que ocurre en su campo. Lo puede hacer, lo puede saber, no estaría mal que lo fuera, pero alguien que solo tiene eso no es necesario. La otra es que, en ese mismo sentido, no es un especialista en una disciplina. No basta saber. Lo que creo es que tampoco vale, y este es uno de los grandes temas, pensar que el docente es alguien que fracasa en la vida profesional, siguiendo esa pavorosa expresión de Bernard Shaw, que dijo que el que sabe hace y que el que no sabe enseña. La construcción del poco valor que tiene la enseñanza, cualquiera puede enseñar, es una, creo, de las razones más importantes a combatir para la reivindicación del normalismo, de las escuelas normales, de estas escuelas que tienen una función tan importante. ¿Qué propone Garritz? Garritz dice que un docente ha de saber sin duda, es decir, tiene que ser conocedor del campo del conocimiento que trabaja, pero no es el que sabe todo el contenido de su campo, sino aquel que, y esto es muy importante, sino aquel que tiene o que se ha formado en una profesión específica. Y lo que hace al docente no es solamente el conocimiento, sino que es aquel, y esto es lo central, que tiene o aspira a tener, se afana en lograr el dominio pedagógico del contenido del conocimiento a enseñar. Por eso, cuando corrían los años de 1986, que sí existieron, a pesar de que ustedes consideren que es prehistoria, la mayoría de ustedes, yo terminaba mi tesis de maestría en la Facultad Tecnológica de Ciencias Sociales. Tuve el gusto de que fuese mi director Alberto, y ya que terminé, me dijo: Manuel, en una de esas tú trabajas al personal académico y fíjate cómo los profesionales de la docencia no son los profesores de la universidad. Los profesionales de la docencia son los profesores de la escuela básica. Porque ¿qué se necesita para ser profesor universitario? Les platico mi experiencia. Yo llegué, había necesidad de un profesor que hubiera estudiado filosofía en la carrera de diseño industrial, quién sabe para qué, aquello de expansión. Me inscribí a un concurso de oposición, fui el único candidato, me esforcé mucho y gané.
Claro, gracias por el aplauso porque sí fue difícil. A la semana siguiente había que dar clase y tenía que haber alguien que hiciera las veces de profesor. De hecho, cuando llegué, entusiasmado, porque mi papá me dijo, cuando le dije, oye, papá, fíjate que ya soy profesor de la universidad, uy, se le llenaron los ojillos de lágrimas. Imagínense, 4 años de primaria, había jugado fútbol y nada más, ¿no? Entonces me dijo, Manolo, qué orgulloso estoy, nada más procúrate un trajecito, porque él decía, Manolo es catedrático, imagínense. Entonces yo llegué temprano, un poquito antes de que empezara la clase, entreabrí la puerta y el profesor que estaba dando clase me dijo, ¿qué horas son estas de llegar? Yo le dije, soy el profesor que sí. Ahora ya parezco profesor, por eso me pinto el pelo y para que consideren que sí soy profe, pero en aquellos tiempos les llevaba muy poquitos años a mis estudiantes, bueno, a los muchachos que estaban en el salón, y con una semana de ventaja en la lectura. Ahí va ocurriendo. Lo que quiero decirles es que nunca se me exigió que yo mostrase que era capaz de generar en clase un ambiente de aprendizaje. Lo que se me pidió es que llevara mi certificado de estudios, que escribiera algo sobre Aristóteles o Demócrito, no me acuerdo, y les digo, en una muy ruda batalla conmigo mismo, gané. La instrucción que recibí fue, te toca la próxima semana en el salón 501 del edificio C, buena suerte. Y como había abundancia, me dieron un gis y un volador. Con eso llegué a un salón a ser profesor. Por eso Alberto tiene razón. Es en las normales, es en las escuelas que tienen como vocación o objetivo específico la formación de profesores, donde se consigue esto que Antoni Gárvez tenía razón. Es donde se sabe, pero no solo se sabe, sino se procura contar con un arsenal, con una cantidad de recursos pedagógicos que no son triviales, para, sabiendo de ellos, proponer el contenido a enseñar. Y eso, si eso lo pierde el país, y cuando dicen, coño, de ahora en adelante, como si esto fuese un progreso, cualquiera que termine la licenciatura va a poder dar clases, en ese momento, si hoy consideramos que hay crisis en la educación, no sé qué sea lo que se llama lo que sigue después de la crisis. Pero sería muy dañino para el país. Necesitamos preservar espacios especializados en el conocimiento al máximo nivel posible, pero acompañado siempre de una escuela anexa, de un jardín de niños anexo, en el cual se ejercite el dominio pedagógico de lo que se sabe. No es trivial ser profesor. Y como dije aquí hace 2 años y medio, más o menos, que fue para mí un honor estar aquí, el país está equivocado. No son los que pertenecen al sistema, al Sistema Nacional de Investigadores, con el nivel 45, que está grabado en las mitocondrias de nuestras células, el nivel del este. Ya no estamos en el, ya somos distintos, es terrible, ¿no? No son esos, no somos esos los intelectuales más importantes. Los intelectuales más importantes de un país moderno son los que nos enseñan a leer, a entender, a comprender un texto, a dejar un libro de Padura que habla de un hombre que amaba a los perros y llorar de gusto porque el libro es bueno y porque alguna vez una profesora y un profesor tuvo paciencia y capacidad y dominio pedagógico para enseñarme a leer y hacer posible que mi vida fuera más rica.
el saber futuro de un país. Una de las grandes líneas de pelea contra una reforma unilateral y autoritaria y arrogante es la reivindicación de que los profesores y las profesoras, los maestros y las maestras de México son los intelectuales sin los cuales no hay conocimiento social. Ese es algo que es muy importante, porque de veras, permítanme, si no hay capacidad de generar las posibilidades de leer, entender, comprender, preguntar, relacionar lógicamente, si no hay eso, todos los demás niveles educativos fracasarían. El magisterio profesional construye los cimientos de la inteligencia médica. Por eso no puede ser un objeto de reforma, tiene que ser un sujeto reformador. Y eso se le olvidó a la altanería de este gobierno. Si así definimos lo que es un docente, el que sabe, pero además de saber, decía Aristóteles que enseñar es la forma más alta del saber, porque no solamente se sabe, sino se sabe contagiar a otros, la pasión por saber. Quedémonos con esta cuestión del dominio pedagógico, del contenido, del conocimiento de enseñar. Si les parece, esta es la delimitación. La segunda cuestión era, bueno, ¿y de esto qué se sigue? ¿Qué elementos hay que tomar en consideración? Bueno, primero, el conocimiento del contenido. Hay un falso dilema, o una cosa que a mí me preocupa al menos, y es que se está haciendo una polarización. En las universidades se enseña muy bien el conocimiento, pero no lo pedagógico. Y en las normales se enseña muy bien lo pedagógico, pero nada del conocimiento. No sé si lo hayan escuchado, por lo menos en mi barrio, intelectuales lo se dice. Y yo creo que hay que romper con ello. Necesitamos tener, los que somos profesores, conocimiento del contenido, ¿cierto? Pero hay que reconocer que puede ser muy variado para el caso de nuestros colegas de preescolar y de primaria, o puede ser muy específico para nuestros colegas de la secundaria o de la media superior, cuando está así obligatoria, ¿no? Hay que conocer. Yo no encuentro nada más difícil que ser profesora o profesor de preescolar. ¿Qué hago? No, con todo respeto lo digo, es importante. Si ustedes siguen aplaudiendo, yo me voy a ir. Porque me siento, no sé qué hacer. Se siente bonito, pero no. A ver, lo único que quiero pedirles es que no haya de esto un ápice de adulación. Es franco. El saber qué hacer en un aula pequeñita de preescolar, el ir desarrollando en los niños y en las niñas el hambre, la sed de conocer. Luego en la primaria, etcétera, esas cuestiones, ¿no? O como me decía un profesor de Mexicali, mire, profe, si después de dar mi clase nadie sacó un ojo, me doy por bien servido. Esa cosa que es lo que me ha permitido a mí estos años de conocimiento y aprendizaje con el magisterio, es eso, es entender que la actividad es una actividad compleja y que requiere una formación especializada del más alto nivel. No es menos importante el controlador de vuelos, el cardiólogo, que el profesor y profesora de verdad. No hay una diferencia en términos de la complejidad del servicio. ¿Por qué? Porque están construyendo lo que hace posible el pensamiento que al conjuntarse genera pensamiento social y posibilidad de cambio.
Entonces, el conocimiento del contenido es muy importante, pero el oficio pedagógico del contenido que se determina que hay que enseñar también es vital, porque, como les decía, es la forma más alta del conocimiento. En síntesis, creo yo que los elementos a tomar en consideración de la delimitación previa son que el gran reto de las normales, que el gran reto que tiene la Asociación Nacional de Escuelas Normales o las confluencias del normalismo tienen que ser la reivindicación social más sólidamente fundada de la capacidad estratégica que aquí se adquiere para generar ambientes de aprendizaje. Porque todos sabemos que, siguiendo a Piaget, nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. No hay posibilidad de hacer que mi conocimiento entre a la cabeza de otro. Es un proceso de interiorización que se suscita en un ambiente de aprendizaje. Es, creo yo, con todo respeto, que lo ignoro, lo que ocurre cuando hay un proceso analítico en el psicoanálisis. No hay posibilidad de que el analista diga al otro lo que tiene que hacer, sino que en el ambiente del encuentro de los lenguajes, quien está buscando entender por qué le duele tanto vivir o por qué tiene tantas ganas de no morir, encuentra en sus palabras, en ese ambiente, encuentra la posibilidad de sentir. Nadie aprende, nadie enseña nada, nadie cura nada en términos del alma, del espíritu, de la conciencia, sino es el que aprende, el que sabe y al que le cae el 20. Algún día yo tuve, se los comparto, que enfrentar una situación de salud, pues que uno no está muy bien preparado para eso. Entonces me dijeron que probablemente mi pasaje por el panteón iba a ser un poco más pronto de lo esperado. Y yo dije que yo no tenía miedo, que a mí lo que no me parecía bien era morirme antes de mi mamá. Me parecía de mal gusto suscitarle a la vieja Julia la pena de morir. Y yo me sentía muy bien, había identificado mi miedo. Hasta que me encontré con alguien que, cuando me dijo, ¿qué miedo tenías, Manuel? Yo le dije esta frase, no me quería morir antes de mi mamá. Me dijo, ¿me puedes repetir? Y yo dije, no me quería morir, y se paró. Tu mamá se encarga de sus problemas. Tu frase era, no me quería morir. Esa intervención, permítame la analogía, esa capacidad de decirme, aguántate este año, me permitió entender que mi miedo brutal era a morirme, a no poder estar hoy aquí, o no poder ver Jalapa otra vez. Eso es una metáfora de lo que debe ocurrir cuando se aprende. No se enseña nada, solo aprende el que aprende. Y en ese sentido, ¿qué significa aprender? Bueno, si nosotros fuéramos pre-copernicanos, o sea, si no hubiese ocurrido la revolución científica, pensaríamos con Ptolomeo que como Dios dijo que la figura perfecta es el círculo, de ello derivaría una teoría pedagógica, una teología pedagógica, perdonen por la, ya ven que me gustan como las metáforas, pero una especie de teología pedagógica en la cual habría un centro, porque el círculo tiene un centro y estaría ocupado por quien enseña, el docente. En la figura del círculo, el centro lo ocupa el profe, la persona, y es el que enseña. Bueno, eso sabemos nosotros que
Si lo anterior es cierto, que nadie enseña nada, eso lo aprende el que aprende, porque eso no es posible. Pero también sabemos con Freire que eso nos conduce inevitablemente a una lógica de educación bancaria, así le llamaba, ¿no? Ustedes son expertos en eso. O sea, llenamos cubetas de saber y o repartimos latas de azul. En este caso hay que llenar cubetas de bolitas y latas de bolitas para ponerlas acertadamente en los exámenes. Y esa es la función que desde el centro se haría. Enseñamos a resolver exámenes. Pero siempre me ha encarnecido la historia de Kepler, que con base en sus propias observaciones y las de Tycho Brahe, pasaban los años y los años, hacían sus cálculos y todo, y no les resultaba circular las órbitas del planeta. Y decían, me equivoqué, porque la figura correcta es el círculo. Dios no hizo las cosas mal, estoy mal soy yo. Pues resulta que no sé si Dios hizo bien o mal, eso es un asunto de los humanos y de la vida privada de cada quien, pero Kepler y Copérnico saben que es la elipse, la figura, que es imperfecta en la realidad cognitiva desde el punto de vista de que hay una perfección circular, pero que tiene la maravilla cognitiva de que tiene no un centro, sino dos focos de relación. Eso es una metáfora ya de una tecnología pedagógica, sino de una geometría maravillosa. ¿Por qué? Porque no hay ningún papel importante en el mundo social, no hay ningún rol del profesor y profesora de Summa que no sea siempre la relación. No se puede ser profesor sin estudiante, no se puede ser amante sin amada, o amada sin amante, o no se puede ser padre sin hijo, no se puede ser amigo sin amigo, ¿no? Compañero de fracasos, Dios salvador de los fracasos. ¿Sí me explico? La maravilla de la elipse como figura pedagógica es que pone a los focos en relación y en consecuencia lo que tenemos un docente que propone y un aprendiz que trabaja. Si tuviese la reforma educativa, o bien si logramos como proyecto ante la sociedad de la normal renovada, reconociendo su pasado y lanzada hacia el futuro, me parece que tendría que pensar en que aprender significa la relación siempre entre un docente que propone y un aprendiz que trabaja, y en otras palabras, el docente siempre es un aprendiz que trabaja y el alumno es siempre un docente que enseña mucho más de lo que solemos reconocer. Entonces, quisiera tocar, aunque parece que no tienen nada que ver, dos conceptos fundamentales que últimamente han tomado mi reflexión y también mi corazón, porque son fuertes, ¿no? Hace poco me enteré, creo que era el 9 de marzo, que etimológicamente por infancia se debe entender o significa quien no sabe hablar. Infans, ¿no? El que no sabe hablar. El que no tiene voz. Por eso requiere tutor. Por eso por él habla el Padre. Firma del Padre del tutor, decían. La boleta de calificaciones que nunca entregué a mis papás, que siempre falsifiqué. Si infancia significa que no sabe hablar, como yo les dejo esta presentación, y hay una cita muy interesante de la doctora Lyra Stapchansky, en la que trabaja los niños y la literatura infantil, y que ahí fue en una conferencia con este libro en que pensé qué
importante es, para la crítica de la reforma y para la renovación del pacto pedagógico de las normales, repensar lo que significa infancia. De veras, la infancia es la condición en la que no se sabe hablar. Y por otra, alumno. Con la bronca que en el caso del alumno hay una etimología incorrecta. Muchos dicen que alumno es el que no tiene luz, porque incorrectamente ponen alumno como el alfa privativa griega y luego lumen como luz en latín. No, alumno no significa sin luz, aunque sí tiene que ver con el que requiere ser alimentado. Entonces, si estos dos conceptos que son de veras para pensar y dejarse interpelar por ellos, porque somos profesores, porque somos padres, porque somos ciudadanos, de verdad la relación pedagógica tiene sentido cuando se relaciona alguien que tiene voz y está nutrido con un ser sin voz al que hay que alimentar. Ese es un proyecto pedagógico o es un proyecto de control. Es, como diría Freud, quizá la razón por la cual somos otro lado del planeta, concibiendo algo pero sin voz, y a nosotros como seres muy nutridos por el conocimiento que tenemos que alimentar a ese planeta. Voz y alimento. En materia de formación docente, la pregunta que me hago es: ¿y si en vez de considerar a la infancia quien no tiene palabra, la consideramos como desde la crítica, que siempre hay voz, que siempre hay palabra y saber, que luego esa se convierte en letra y palabra que se escribe y se hila en cadenas de sentido? O sea, si modificamos la noción de infancia, porque esa fue una definición que le arrebató la voz, y si en vez de que el alumno sea al que hay que nutrir, se le reconoce como alguien que sabe sembrar y también que es capaz de alimentar al otro en la relación del eclipse, entonces me parece a mí que si no reflexionamos críticamente y a fondo estas dos nociones, seguiremos en una relación unidireccional en la que podrá ver todo menos el prodigio de aprender. Voy entonces a tratar de ver cómo la pedagogía de la reforma consideró equivocadamente muchas cosas. Aprendamos de ella. Hay dos aspectos básicos en la reforma así llamada educativa, ¿no? Que cada vez es más claro que no es una reforma educativa, sino que es una reorganización del pacto corporativo. El sindicato en su forma más radical, representada en la cúpula que siempre sale con Nuño anunciando las bondades de la reforma, y que es una reorganización del pacto corporativo y de la administración del sistema escolar, es decir, profundamente administrativa y laboral, punitiva, etc. Todo lo que se ha dicho. Pero hay dos aspectos básicos en los que podemos pensar. ¿Cómo concibió la reforma educativa de esta administración al magisterio? Como infante, es decir, el magisterio no tuvo voz, o como infante en términos militares, aquel que tiene que acatar órdenes. La infantería no manda, la infantería obedece. En palabras de Nuño, la infantería tiene que someterse a los designios de la evaluación del centro. La reforma infante
concibió, como decía Osvaldo, un objeto al magisterio y no un sujeto de la transformación. Y por otro lado, como el magisterio no tiene luz en la doble equivocación etimológica, porque es un alumno de la SED, yo nada más que barbaridad, es un alumno rebelde de la SED, al que hay que verificar para quitar las orejas del mundo que se le establecieron a todos sin distinción alguna. Además, orejas de burro, rebeldía, fealdad, clasismo, etc. Y la reforma consideró que esos burros debían de ser alimentados por los que saben. Y entonces se hace una forma análoga al equívoco fundamental de la pedagogía y de la educación. Hay una unidireccionalidad que pasa por enmudecer al otro. Y por ello, ya metiéndome al tema y acercándome a lo que quiero terminar para que podamos discutirlo, yo diría que un buen proyecto a pensar para las normales es que tenemos a un formador de docentes, que es el profesor y profesora de las normales, y luego ese docente va a ser luego el formador o el que va a ser profesor en la escuela. Si nos orientamos a pensar que ni el formador de docentes está frente a puros hambrientos, sino que los estudiantes y las muchachas estudiantes de las normales son personas que tienen voz y capacidad de nutrir, ser y nutrirnos. Si tampoco el docente en formación se está preparando, si las normales no preparan a los futuros docentes para atender a puros famélicos, a infantes alumnos, sino a personas con voz y capacidad de co-nutrir el aprendizaje. Entonces, creo que necesitamos un proyecto educativo, esa cosa que tanto le hace falta a la reforma y que yo creo que nos hace falta en la pelea por el normalismo. Necesitamos construir un proyecto educativo que cultive precisamente la relación entre esos dos hablantes que saben nutrirse y compartir. Como proyecto filosófico de fondo, educativo de fondo, de la normal mexicana que recupere el papel crucial que tuvo la construcción de este país y el papel crucial que tiene que cumplir en la construcción del país viable y digno, en el que no tengamos tanta tolerancia a la desigualdad, por ejemplo. Me parece que tiene que ir respetando, que es la elipse, es la relación, y es la relación entre dos hablantes en distinta posibilidad de conocimiento, pero no uno en 0 de conocimiento y el otro en 100, y en distinta capacidad de expresión, pero que ese proyecto educativo creo que puede ser el que genere entonces sí profesionales en lo que hablábamos del dominio pedagógico del contenido enseñado, porque es enseñar aprendiendo, es decir, generar la relación de hablantes que nutren en y desde la relación. Uno de los graves y de los más perversos errores de la reforma, a mi juicio, es que decidió profesionalizar desde arriba al magisterio. Y si hay algo contradictorio a un proceso de profesionalización, es que se le profesionalice al que va a ser profesional. Porque la definición de profesional es el que entre ellos, entre pares, decide cuáles son las reglas y normas de oficio. Creo que hace 2 años les platicaba que estando en Chiapas, en una reunión de chamba, un compañero de trabajo me dijo: Manuel, te voy a hacer tu autocrítica. Y yo dije: no, mi autocrítica es: tú me puedes hacer una crítica, pero la autocrítica es del auto.
que uno. Del mismo modo, la profesionalización del magisterio es un asunto del magisterio, no puede ser un asunto que desde el poder se conceda. Por eso la ley del servicio profesional docente no puede ser una ley o un marco legal que genere el crecimiento profesional del magisterio. Tiene que ser lo que es un sistema de control que pasa por la precarización del trabajo para tener al magisterio siempre en condiciones de amenaza, dado que la amenaza a juicio de ellos produce calidad. Es decir, la profesionalización en la docencia que se debe aprender en las escuelas generales normales, creo que pasa por el respeto a que el dominio pedagógico del contenido enseñado descansa en que la enseñanza es una relación. A fin de cuentas, los seres humanos somos palabra. Es nuestro vehículo de comunicación. Es la palabra de nuestro nombre. Somos palabra. Y la escuela, recuperando la palabra y recuperando la palabra relación, creo que tiene muchísimo por construir para el país. Por eso, y yo sé que no es mi terreno, como les decía, yo estuve en la escuela de filosofía, luego en sociología y tal, yo pienso que hay un gran reto de la renovación de las normales, que consiste en que, a diferencia de lo que muy seguramente van a proponer pronto las autoridades, que va a ser un proceso de nuevo modelo educativo, que tendrá también planes y programas para los normales, a diferencia de la estrategia de educación bancaria que seguramente van a proponer las autoridades, yo propongo ahora que discutamos en abril, ahora sí que el espacio para la herejía. Ante la propuesta, si la reforma es una reforma que dicta desde la autoridad y la arrogancia cómo deben ser las cosas, no es poco probable que el modelo educativo también sea la propuesta de cómo deben ser las cosas, sí, o fingiendo que se va a escuchar al asistencia. Tengo muy buena información para saber que el nuevo modelo educativo, si es que algún día llega, ya les llegó a los que producen libros de texto en la industria privada. Esos programas ya están y se están elaborando los libros de texto que después van a ser consultados los programas y van a coincidir con los libros de texto. Qué maravilla, ¿no? Qué sabiduría. Porque los libros de texto no pueden empezarse a hacer una vez que termina la consulta. No da tiempo, se acaba el sexenio, pues cómo lleva la presidencia. Sí, son problemas muy grandes. Entonces, ¿cuál sería la herejía? La herejía sería pensar que cabe la posibilidad que una de esas, como decía Capulina, tal vez, o quizá, con todo respeto, un proyecto educativo para las normales puede tener el reto de ser anormal, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, un proyecto que vaya a la anormalización, que las normales tengan la función de no normar estrictamente y directivamente todo lo que tiene que hacer, sino generar la posibilidad de la libertad para generar, con el mejor sentido profesional, la relación. Que esté, como digo, dada una relación entre hablantes, lectores y artesanos creativos. Porque esos muchachos y muchachas que están estudiando y que las bambalinas antes de entrar les vi la sonrisa del primer semestre, ¿no? Y que hay que conservarla todavía, miren, sí se puede conservar después de tantos años la sonrisa, el optimismo y la rabia, es que se están preparando para ser coordinadores en todos los niveles de estudio de esa cosa que es tan compleja, que es generalmente este aprendizaje entre hablantes, lectores y artesanos creativos. Un proyecto que descanse
sobre la base de una reflexión que ustedes han hecho muchas veces, que hay que poner en práctica en los planes y programas de estudio, que creo que pueden ser propuestos desde las normales, ya sea desde cada academia o desde la asociación. Por lo tanto, pregunto, ¿creen ustedes factible y cómo sería factible un proyecto basado en esta energía? No veo. Espérame, van más preguntas. Ya esta es la última, ¿Cuáles serían, le pregunto maestros a todos, cuáles serían los elementos, contenidos, estudio, cómo se llamarían al cabo la práctica, la evaluación? ¿Qué elementos de la cultura humana son imprescindibles para ser parte de lo que estudiemos, para que cuando yo sea grande pienso entrar a una normal, ¿no?, a estudiar, aprenda a poder generar ambientes de aprendizaje? ¿Qué necesitaría? Si lo que necesitamos es generar la capacidad de aprender, y creo que la capacidad de aprender se muestra de manera prístina cuando tenemos la posibilidad de preguntar con asidero del conocimiento previo. Porque si eso ocurre que se puede consolidar o construir el sentido crítico, que es la base de la ciudadanía. La base de la ciudadanía es el sentido crítico que deriva de la pregunta, y de una pregunta bien fundada en el conocimiento que solo es susceptible de surgir en la relación entre dos personas que se reconocen como hablantes y que saben nutrirse en la búsqueda del conocimiento que vale la pena, entusiasmo y apasión. Ese proyecto, para preservar la participación en el reto de la reforma que México necesita, creo que implica, sí, pensar en la especificidad de las escuelas normales como instituciones de educación superior y no ser subsumidas en ser IES a secas. Tenemos que conservar en el panorama de las instituciones de educación superior en México estas escuelas normales que tienen como objetivo central sí el conocimiento, pero sobre todo el dominio pedagógico del contenido a proponer. Y si se puede hacer desde la energía, con una base de concepción del conocimiento, el aprendizaje, esta relación que interpela y que construye, ¿no? Entonces la pregunta es si es posible generar un proyecto de futuro para la educación normal basado en la relación que da sentido a la vida porque piensa y crea espacios para aprender. Yo termino preguntando, ¿es posible? Ojalá. Se juega mucho en conseguir. A mi juicio, en conseguir se juega la verdadera reforma educativa que el país necesita. Muchas gracias. Que el silencio de la muerte es el límite radical del silencio que se ha impuesto a tantos y a tantos millones ante el sometimiento que el poder llama reforma. Hay algo muy trágico en lo que ha sucedido en varios lados y ahora que se ejemplifica en Oaxaca. La forma de silenciar a alguien más radical es quitarle la vida. Pero antes, la reforma se fundó en quitarle el habla al magisterio. Y parte desde la afrenta de haberlo considerado, o sea, incapaz de hablar. Estamos ante el límite de esta reforma y creo que por eso es correcto decir que esta reforma deforma porque anula las palabras de los que saben hablar. Yo pienso que esta reforma y sus promotores
dialogan, valga la palabra decirlo, con el espejo de su ignorancia arrogante. Y creo yo que hoy no se puede hablar de educación en México sin reivindicar el valor de la rebeldía que revela la dignidad del derecho a la palabra. Y por eso creo que hablar en este encuentro y hablar, como mi profesor Alberto Arnau me ha enseñado, es vital. ¿Qué tal, Alberto? Gracias. Bueno, la cuestión es, voy a hacer algunos planteamientos acerca de qué retos enfrenta el formador de docentes. Y para eso he organizado la presentación en que creo que tenemos, ojalá podamos discutir, delimitar, si se quiere, más que definir quién es un docente. Si de esa delimitación podemos tomar dos cosas, yo voy a proponer una que es la distinción en el conocimiento del contenido y el oficio pedagógico del contenido a enseñar. Si entendemos los vínculos y diferencias que hay entre el conocimiento y el oficio pedagógico que con ese conocimiento se realiza, creo que sería una cuestión interesante. Y luego, utilizando una analogía con la posición ptolomeica y luego con la posición de Kepler y Copérnico, tratar de ver qué significa aprender. Porque Menares, si se atreve a renovar su tradición, que es imprescindible en el país, pero con autocrítica, con mucho sentido de los tiempos que vivimos y de la gran responsabilidad que hay sobre ello, ¿no? Sí quisiera antes decirles que hoy en México es imposible hablar de educación sin antes recordar, y me parece que recordar es meter en el corazón a los que han sido acallados totalmente en Ayotzinapa y Nochitlán, por decir solo dos lugares que tanto nos cargan. Tampoco creo que tampoco es posible hablar de educación sino también meter en el corazón y en lo que los centrales llaman la zona de no olvido. No sé si alcanzan a ver, pero yo sí. Me dijeron, Manuel, ¿por qué no piensas en los retos del formador de docentes de cara a las tendencias en la política educativa? Yo tuve oportunidad, no soy filósofo, sino asistí a la clase de una escuela de filosofía y como no faltaba mucho me gradué. Estudié luego sociología y entonces realmente fue un reto para mí pensar en cuáles son los retos de quien va a formar docentes. Entonces, en realidad, hoy vengo totalmente expuesto, y es franco, a que tengamos un diálogo a partir de la herejía. O sea, me parece que el normalismo tiene futuro si se atreve a ser hereje, no si se complace en su pasado.